Félix Gil del Cacho nace en Tramacastilla de Tena en 1924 y es una persona que vive la primera parte de su vida en el lugar suyo, que combina cada añada esa estacha en Tramacastilla con una estacha junto con los ganaus en la tierra plana, en los monts de Pina, de Quinto d'Ebro, a man de Zaragoza, y en una zaguera parte de su vida el marcha a treballar a Barcelona como taxista, pero también como ordenanza en la Universidad de Barcelona, en la suya Facultad de Humanidad. Y d'astí surte esa presa de conciencia que fa Félix Gil del Cacho un personaje absolutamente irreemplazable en la cultura y en la luenga aragonesa. Tiene una biografía que ya biografía de muchas personas que han vivido en la montaña, que tenieron unos estudios básicos, pero que bueno, se dedicó a una vida de treballo con los ganaus, con las ovellas, y en las fainas do campo. En la suya segunda parte de la suya vida se troba con una circunstancia totalmente diferente. Así fa o contraste entre a cultura y o tratamiento que tenía esa cultura en o suyo Aragón natal con respecto a la consideración que esa cultura tiene la sociedad catalana y sobre todo en lo que se reclama a la luenga y da cual cristaliza esta única obra suya publicada, o Tión, recosiros d'aquí esta valletena, que hay una mena de memorias suyas, pero en las cuales aproveita a incorporar todo ese legato que entendeba que no era suficientemente valorado precisamente en la suya tierra natal. Él tiene una correspondencia con un servidor que lleva un poco la persona con la cual pues, él se gana ya la definitiva en los zaguers años de su vida a vulcar toda esa conociencia, ¿no?, de la cultura tradicional de la luenga aragonesa tensina en esas memorias que rematan en el libro, ¿no? Mantenemos una correspondencia que se traduce también en otros contautos que él tenía por la suya actividad como ordenanza en la Universidad de Barcelona. Él así conoce a don Antonio Badia y Margarit, renombrado filólogo y lingüista, y mesmo plega a participar en bellas clases prácticas en las especialidades de dialeutología de las luengas romances ibéricas, una mena de celacanto, ¿no?, de bueno, cosa que se pensaba muerta y que, sin embargo, con él ya era viva y podía estar amostrada a los suyos alumnos. Félix, pues, tiene esa única obra publicada, no tiene más recorrido, más ni menos esa obra es fundamental para replegar un depósito de datos y de conocimientos sobre una civilización que prácticamente ya se ha acotolado y profes en la suya a Val de Tena. Y era un transgresor absolutamente chupido de sentido del humor. Y era una persona que le feba mucho goyo sobater conciencias y entendimientos a través del contraste entre lo que se reclamaba como cultura y luenga oficial y lo que era a realidad, o que eva estata a realidad desde siempre en esos lugares en donde trataba los suyos familiares, amigos, parroquianos. Ese humor le llevó no solo que a trasladarnos pues esa parte, digamos, de la vida material, de las circunstancias, digamos, cutianas de la vida, sino también esos momentos entrañables, esos momentos cómicos, ese anecdotario absolutamente bueno, fascinante que nos dice en el suyo libro, O Tión. Y profes, pues, a las instituciones oficiales, la Iglesia, el gobierno, todas esas cosas aposentadas quedan pro en evidencia a través de ese humor que no tiene ninguna arista por lo demás. Es decir, lo fa de una traza, yo diría que con tanta gracia y con tanta delicadeza que mesmo lo criticado puede achuntarse a reír con él y parar cuenta, pues, efectivamente, de cómo la vida nos fa ignorar chiquetas cosas que son entrañables. Y entrañable Félix Gil del Cacho, y así nos he recordado en la suya casa, Pérez de Tramacastilla de Tena, y entre los que habíamos la fortuna de conocerle. Ixo do fotronero, y ella bella leyenda, pero yo aún la vi de fer. Y era bella martingala
pa feles cerina aos pastors que yeran primerizos y repatans, pa que pagasen a manta. O fotronero yera bel personache de leyenda, y que cualquier pastor de os viellos se feba pasar por ixe personaxe. Pero dende que salíbanos do lugar, toza feles cerina aos novatos. En que cruzábanos o mesón nuevo, ya reciaban con arréndula ixa, y al plegar en Tarafoz, allí fébamos nuey, y bel pastor dos veteranos se revestiva con piels, zagóns, barba que se poneba, y en o ceñidor asomaban bel par de mangos de cochillos. Si belguno se resistiva porque ya le teneban dito que iso yera una maneraza, ro fotronero se iba amenazando que volverba de matinada. O que no eba pagato, a la matinada siguien, bel pastor se iba en Tadeván y se poneba en bella recliza dixas que naien pasar o pantano. Y cuan plegaba a la cabaña, escomecipiaba al brotar y atular como ro crapero y diceba: «Y sé, moce, que no me aquiesto pagar, tráimelo». Y entre lo estrapalucio que feban as esquillas, os gritazos que feba y se mesache, todo resonaba en isos cañóns que hai antes de plegar en taro molino d'Arguis, d'un tozal en taros otros. Y era cuando zagal, acotolato de cerina, clamaba a Romairal y le diceba: «Tome, tome, cuando ye roderamanta». Entonces yera cuanos grans feban a maneraza de que clamaban a ro fotronero pa icile que se enfuise, que ya non feba falta, que o mocé ya eba pagato a manta.